Muy bien, en el video de ahora vamos a ver entonces el tema de fuerza electromotriz y circuitos de corriente directa. Y finalmente vamos a estudiar el tema de circuitos eléctricos RC. Entonces, primero el tema de fuerza electromotriz. Es una expresión que ustedes probablemente tal vez ya hayan escuchado. La fuerza electromotriz se refiere realmente a la capacidad que tienen las baterías de producir una diferencia de potencial que pueda ser utilizada en un circuito. Como ustedes ya saben, ¿verdad? Las baterías se pueden representar como cajas que tienen un terminal positivo y un terminal negativo. Entonces, realmente no nos interesa profundizar mucho en dar explicaciones de cómo es que funciona una batería a lo interno, ¿verdad? Las baterías son dispositivos que mediante alguna reacción química producen una diferencia de potencial que se puede aprovechar para un circuito. Matemáticamente, sin embargo, se pueden modelar sus características de una manera muy sencilla. Uno se puede imaginar que una batería real consta de una batería ideal que está conectada en serie con una resistencia interna. ¿Por qué tiene una resistencia? Porque las baterías, como cualquier otro objeto real, ¿verdad? Está constituido por materia y necesariamente por el simple hecho de existir tiene que tener una resistencia que dificulte el paso de corriente, sin importar qué tan pequeño sea. Entonces, decimos que la batería ideal que vive dentro de la batería real genera una fuerza electromotriz o FEM por sus siglas en español, ¿verdad? FEM, una FEM, fuerza electromotriz, que se refiere en realidad a la diferencia de potencial que genera esa batería ideal, ¿verdad? O sea, el nombre, a pesar de que el nombre es fuerza electromotriz, no es una fuerza en el sentido físico de la palabra, o sea, no es una fuerza en el sentido en que uno lo estudia en física 1, por ejemplo, ¿verdad? Sino que es la diferencia de potencial que genera esta batería ideal. Y la resistencia interna, en muchos casos, se suele representar con una letra R minúscula, simplemente porque asumimos que es pequeña o tiene un valor pequeño. Las demás resistencias que viven afuera de la batería tienen se representan con una R mayúscula, por lo general. Es importante, ¿verdad?, tener conceptualmente la diferencia entre la FEM y la diferencia potencial de una batería, porque entonces en alguna situación les pueden hablar o les pueden preguntar acerca de la resistencia interna de una batería o de la FEM, ¿verdad? Hay que tener claro el concepto. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque si en un circuito eléctrico uno tiene entonces una batería ideal conectada a una resistencia R pequeña, ¿verdad? Y todo esto se encuentra conectado a otros elementos de un circuito, entonces podríamos decir, ¿verdad?, que todo lo que se encuentra encerrado dentro de esta caja azul corresponde a la batería real, a la batería que tiene una resistencia interna. Uno se podría preguntar entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial real, que vamos a llamarla delta V, que genera esta batería real tomando en cuenta su resistencia interna? Ahora, este circuito se puede conectar a una infinidad de cosas, ¿verdad? Se puede conectar a un capacitor, se puede conectar incluso a otra resistencia o se puede conectar a cualquier dispositivo que consuma electricidad. En el libro de texto hacen el ejemplo de conectarlo con una única resistencia externa, que vamos a llamarla R mayúscula, ¿verdad? Esta resistencia R mayúscula es algún dispositivo eléctrico al que yo estoy conectando mi batería para hacerlo funcionar. Entonces, cuando un circuito eléctrico como este se cierra, ¿verdad? O sea, cuando
se completa un circuito, entonces empieza a circular corriente eléctrica. Casi siempre, ¿verdad? Casi siempre las corrientes eléctricas salen desde la terminal positiva de la batería, de manera que continúan el ciclo, ¿verdad? Dan toda la vuelta y se regresan y vuelven a entrar por la terminal negativa de la batería ideal, ¿verdad? Recuerden que la barra larga indicaba terminal positivo y la barra pequeña indicaba terminal negativo. Entonces, hay una corriente I. Más adelante vamos a ver que hay una relación física entre la corriente que circula, la corriente I, el valor de las resistencias y el valor de la FEM. Por ahora, vamos a decir lo siguiente. La diferencia de potencial de la batería real, o sea, delta V, es igual. Recuerden que delta V es la diferencia de potencial de la batería, ¿verdad? Es igual a la FEM de la batería menos la corriente I por el valor de la resistencia equivalente. Entonces, esta fórmula tiene un significado muy importante, porque lo que nos quiere decir es que la diferencia de potencial real de la batería, o sea, nuestro delta V, es en efecto más pequeño que la FEM. O sea, es igual a la FEM menos un término que se le resta, que es la corriente que pasa por el circuito por la resistencia interna. Entonces, esto tiene un significado importante. Lo que quiere decir es que si la resistencia interna se hace muy grande, ¿verdad? Entonces, la diferencia de potencial real de la batería se convierte en una cantidad progresivamente más pequeña. También quiere decir que si por el circuito eléctrico circula una corriente eléctrica muy grande, entonces la diferencia de potencial también se vuelve pequeña. Entonces, idealmente una batería funciona mejor, podríamos decir, cuando pasa una corriente pequeña, porque en ese caso se pierde la menor cantidad posible de potencial eléctrico. En las baterías reales, ¿verdad? La resistencia interna es una cantidad que suele aumentar por el desgaste de la batería con el tiempo, ¿verdad? Hasta que eventualmente la batería deja de funcionar porque la resistencia interna se hace tan grande que ya no puede producir un potencial eléctrico, ¿verdad? Esto sucede por un montón de razones, ¿verdad? Porque la estructura química de la batería se degrada o por el motivo que sea. Entonces hay que reemplazar la batería por otra que tenga una resistencia pequeña y así se sigue indefinidamente. Muy bien. Ahora vamos a estudiar más en detalle cómo se puede analizar un circuito con resistores. En un video anterior vimos cómo se trataba de un circuito que tenía capacitores en serie y capacitores en paralelo. Nosotros vamos a hacer entonces ahora algo análogo para circuitos eléctricos que funcionan con resistencias o con resistores, ¿verdad? Recuerden que resistor es la palabra que se utiliza correctamente para referirse a un dispositivo eléctrico que tiene una resistencia. Entonces, los resistores se pueden conectar en serie o se pueden conectar en paralelo. Entonces, tal vez recordarán de la clase de capacitores que en un circuito que tiene una batería, digamos que tiene una FEM epsilon, por ahora vamos a ignorar cualquier efecto que podría o que pudiera tener la resistencia interna a la batería. Vamos a conectarlo a tres resistores que yo voy a llamar R1, R2 y R3. Entonces, cuando yo conecto los resistores en serie, sucede lo siguiente. Una corriente eléctrica sale por el terminal positivo de la batería, ¿verdad? Y ingresa al primer resistor
R1, ¿verdad? Ahora, un resistor, a diferencia de un capacitor, es un dispositivo que sí permite el flujo o el movimiento de partículas eléctricas alrededor de él. Por lo tanto, realmente la corriente eléctrica puede atravesar un resistor, una resistencia. Entonces, la misma corriente que ingresó por R1 lo atraviesa, continúa su camino y llega a donde está R2. Atraviesa R2, continúa su camino hasta que llega a R3, atraviesa R3 y luego continúa su camino hasta que vuelve a llegar a el terminal negativo de la batería. Entonces, cuando yo conecto mis resistores en serie, como en este caso, sucede que los resistores comparten todos la misma corriente eléctrica. O sea, podemos decir entonces que la corriente eléctrica que llega a R1 es la misma corriente que llega a R2 y es la misma que llega a R3 y es la misma que llegaría a cualquier otro resistor que se encuentre conectado en serie con ellos. Entonces, matemáticamente, uno puede representar esta información diciendo entonces que la corriente 1 es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3, etcétera, etcétera, es igual a la corriente I para resistores en, en serie. Cuando se conectan en serie, sucede algo parecido con el potencial eléctrico en los capacitores, ¿verdad? Cada uno de estos resistores tiene su propio potencial eléctrico. Vamos a decir entonces que el potencial de R1 es V1, el potencial de R2 es V2 y el potencial de R3 es V3, ¿verdad? Y si hubiera un R4, entonces tendremos que asignarle un potencial V4, etcétera, etcétera. ¿Cómo están conectados todos en serie con la batería, con la FEM, ¿verdad? Entonces, sucede que cuando están conectados en serie, yo al sumar los potenciales individuales de cada resistor, ¿verdad? Si hubieran más, tienen que ser igual a la FEM de la batería. O si fuera una batería real, tendría que ser entonces igual a la diferencia de potencial generada por la batería, tomando en cuenta las pérdidas producidas por su resistencia equivalente. Ahora bien, recuerden de la clase del video pasado que los resistores o ¿verdad? En general cualquier material metálico convencional obedece la ley de Ohm. La ley de Ohm es una forma, es un modelo de relacionar el potencial de un resistor con su corriente eléctrica. La ley de Ohm decía que para un resistor el potencial V era igual a la corriente por la resistencia. Entonces, cada uno de estos resistores obedece individualmente la ley de Ohm. O sea, yo podría decir entonces que el potencial V1 es igual a la corriente por la resistencia 1. Lo mismo para V2 y lo mismo para V3. Entonces, esa fórmula se convierte en I por R1 más I por R2 más I por R3, ¿verdad? Etcétera, etcétera, es igual a la FEM de la batería. Vean que yo estoy diciendo que la corriente es la misma para todos porque en un circuito que está en serie, ¿verdad? La corriente que llega a uno es la misma corriente que llega para los demás. Hago todo esto porque al igual que para los capacitores, a mí me interesa en muchos casos tratar un circuito eléctrico a través de su resistencia equivalente. O sea, es la resistencia teórica, imaginaria, podríamos decir, que puede simplificar el estudio del circuito porque este circuito eléctrico se comporta
se comporta exactamente igual con estas tres resistencias a como se comportaría con un único resistor equivalente, ¿verdad? Hay que hallar el valor de la resistencia de ese resistor equivalente. Recordemos que el resistor equivalente es un resistor que no existe, ¿verdad? Es un resistor imaginario, pero que nos sirve para simplificar el estudio de este circuito eléctrico. Por lo tanto, cuando yo, eh, cuando yo sumo los efectos de cada resistor, todo lo que está dentro de esta caja verde se comporta como un único resistor equivalente. Entonces, el circuito eléctrico se simplifica a esto, a una batería con un resistor R equivalente, ¿verdad? Recuerden, R equivalente realmente no está ahí, pero es un artificio que me permite simplificar el estudio de los circuitos eléctricos. Y la misma corriente que teníamos antes sale por la batería y atraviesa esta resistencia teórica, ¿verdad? Y vuelve a la batería. Por lo tanto, R equivalente tiene que ser igual a la FEM de la batería dividido entre la corriente eléctrica en el circuito. Vean que yo puedo relacionar entonces esta ecuación con todo esto que yo estaba haciendo aquí arriba, ¿verdad? Porque yo puedo sacar factor común, la corriente, y entonces puedo despejar el potencial entre la corriente. Es lo que vamos a hacer ahora. R1 más R2 más R3, perdón, más R3, etcétera, es igual a la FEM dividido entre la corriente eléctrica. Y esto es igual a la resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces, recapitulando este resultado, para resistores que se encuentran en serie, la resistencia eléctrica equivalente es igual a la suma normal de cada una de las resistencias individuales. Si tenemos la certeza de que están conectados en serie, entonces el cálculo de la resistencia equivalente se simplifica mucho porque es simplemente la suma de cada una de las resistencias individuales. Ahora bien, en el caso de los resistores también se puede hacer una conexión en paralelo, ¿verdad? En paralelo tendríamos entonces una batería con su FEM, ¿verdad? Por el momento también vamos a ignorar la resistencia interna de esta batería, pero ahora la vamos a conectar con varias resistencias en paralelo. Vamos a hacer esto otra vez. Vean que cuando están en paralelo ya no se puede decir entonces que todos comparten la misma corriente. Vamos a llamar a las resistencias entonces R1, R2 y R3. Entonces, primero sale una corriente inicial, podemos decir, por la batería I, ¿verdad? Pero conforme la corriente va llegando a los nodos, podríamos llamarlos así, los nodos del circuito, se va separando. O sea, un segmento atraviesa R1, pero otro segmento continúa y este segmento a su vez entonces se separa en otro segmento que pasa por R2 y otro segmento que llega a pasar a través de R3. Entonces, vamos a llamar I1 a la corriente que pasa por R1, I2 a la corriente que pasa por R2. Y vamos a llamar también I3 a la corriente eléctrica que pasa por la resistencia R3. Ven que cuando la corriente se devuelve, ¿verdad?, a la batería, se vuelve a juntar.
Entonces, la corriente I2 se vuelve a unir con la corriente I3 y luego se les vuelve a unir la corriente I1, de manera que se vuelve a producir la corriente I inicial que teníamos al puro principio de este problema. Entonces, cuando la corriente se separa o se bifurca por la presencia de dos o más resistores en paralelo, tenemos una división de corrientes que matemáticamente se puede representar muy sencillo. Cuando están en paralelo, entonces la corriente total se separa en cada una de las corrientes individuales. Por supuesto, la corriente no se crea ni se destruye, ¿verdad? Podríamos decir que solamente se divide. O sea, por lo tanto, la corriente total tiene que ser igual a la suma de cada una de las corrientes individuales. Vean que esto por sí mismo es una diferencia importante entre los resistores en serie y en paralelo. Cuando estaban en serie, recuerden que las corrientes eran las mismas para todos. Pero ahora que están en paralelo, las corrientes ya no son iguales para todos. ¿Por qué? Porque se bifurcan. En cambio, cuando están en paralelo, cada uno de estos resistores va a tener también su propio potencial eléctrico. Entonces, R1 va a tener un potencial que vamos a llamar V1. R2 va a tener un potencial que vamos a llamar V2. Y R3 va a tener un potencial que vamos a llamar V3. Cuando están en paralelo, los potenciales son iguales. V1 es igual a V2 y es igual a V3. Y si hubiera un resistor R4 en paralelo, entonces también sería igual a V4, V5, V6, etc. Y todos estos son iguales a el potencial de la batería, a la FEM, porque están conectados todos en paralelo con ella, ¿verdad? Entonces, vean qué sucede. De hecho, todo lo opuesto a lo que sucede en el caso de que están conectados en serie. Cuando están conectados en serie, todos tienen la misma corriente y la suma de los potenciales es igual al potencial de la batería. En cambio, cuando están conectados en paralelo, más bien todos tienen el mismo potencial y tienen diferentes corrientes, pero la suma de las corrientes es igual a la corriente que sale de la batería. Sucede lo opuesto, ¿verdad? Es importante que entiendan muy bien esta diferencia. Estas observaciones también nos permiten entonces calcular la resistencia equivalente para este circuito, porque al igual que en el caso en serie, yo puedo tratar el circuito como si fuera un único circuito que tiene una batería con una FEM conectado con un R equivalente, ¿verdad? Nuevamente, sale una corriente, pasa a través de R equivalente y entonces tendremos que decir que R equivalente es igual a la FEM dividido entre la corriente que pasa por el circuito, la epsilon dividido entre I. Habría entonces que calcular esta razón para hallar R equivalente. Vean que yo entonces lo puedo hacer reemplazando cada uno de estos potenciales eléctricos con su correspondiente producto de corriente por resistencia, porque cada resistor obedece individualmente la ley de Ohm, ¿verdad? V1 es igual a la corriente 1 por R1. V2 es igual a la corriente 2 por R2. También sabemos entonces que la corriente es igual a el potencial dividido entre R. La corriente 1 es igual al potencial 1 dividido entre R1. De manera tal que entonces V1
entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3, etcétera, etcétera, tiene que ser igual a la corriente I que pasa a través de la batería. Pero como los potenciales son todos iguales, yo los puedo factorizar y de hecho los puedo mandar a dividir entre la corriente. ¿Verdad? Recuerden que V1, V2 y V3 son iguales. Entonces, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 es igual a I entre V y esto es igual a 1 entre R equivalente. Entonces ven qué interesante. La fórmula para calcular la resistencia equivalente en paralelo se parece mucho a la fórmula para calcular la capacitancia equivalente en serie. Tenemos que sumar los inversos de las resistencias y luego a eso hay que sacarle el inverso otra vez, ¿verdad? Por ejemplo, si sumamos en paralelo tres resistencias, entonces tendríamos que 1 entre R equivalente sería igual a R1 por R2 por R3 abajo y arriba tendríamos R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2. Entonces, R equivalente sería igual a R1, R2, R3 entre R2, R3 más R1, R2 más pero aquí es R3 y aquí es R1, R2. Muy bien. Ven que el despeje de esta serie, de esta sumatoria, no es para nada obvio, ¿verdad? Cuando uno quiere hallar R equivalente en paralelo hay que tener mucho cuidado de hacer el despeje bien. Hay que sacar el inverso de manera correcta. No es lo mismo, ¿verdad? Sumar las resistencias individuales como se hace en serie, que es la suma normal, directa, a hacerlo en paralelo porque en paralelo primero hay que sumar cada uno de los inversos y luego a esa suma se le saca el inverso para obtener de vuelta el valor de R equivalente. Vean que entonces curiosamente sucede también lo opuesto al caso de los capacitores. Cuando teníamos capacitores en serie, la capacitancia equivalente se sacaba con los inversos. Y cuando tenemos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se saca con los inversos. En cambio, cuando eran capacitores en paralelo o cuando eran resistencias en serie, el valor equivalente se obtenía con la suma normal, la suma directa. Muy bien. Entonces, hasta aquí es el tema de resistencias equivalentes. Después viene otro formalismo